viernes 30 de septiembre, son las 6:35 y agradecemos pues a los que están ahí esperando. Hoy tuvimos unos pequeños problemas técnicos y les pedimos disculpas por el retraso. El día de hoy tenemos un programa particularmente especial porque vamos a hablar de dos temas que son un poco recalcitrantes. Por un lado la política y por otro lado la religión y las paradojas del Estado laico. De hecho, así quisimos titular el programa, para abrir un poco el debate sobre lo que no se debe hablar cuando no se conoce. Damos la bienvenida a dos de nuestros invitados, a Sebastián y a Simón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias. Y bueno, damos comienzo a este programa. Gracias, Pajarito Ricardo, por estar con nosotros también, obviamente. No, gracias a todos y a todos los que nos están viendo en este momento por el live en YouTube, y recordarles que nos pueden escribir tanto por el chat de YouTube como para nuestras cuentas, en nuestras redes sociales, TV Más Humana, @TV Más Humana y @pasando página 16. Estaremos muy atentos a todo lo que nos escriban, a los comentarios y preguntas que surjan en el tema, y en este momento nos está acompañando Daniela Maya haciendo redes sociales. Muchísimas gracias, Daniel, por estar ahí. Bueno, pues queremos dividir esto en algunos bloques particulares, queremos plantearles también algunas preguntas y evidentemente que ustedes nos suelten su opinión. Tenemos también unos materiales de apoyo hoy para pues como contextualizar un poco mejor el asunto, y pues quería empezar nada más citando por cuál es la mayor paradoja pues para ustedes dos con respecto a los últimos pues no sé, pronunciamientos que ha habido por parte de algunas iglesias con respecto al no del plebiscito, sobre todo por la superchería que nace cuando dicen que si gana el sí va a haber, no sé, ¿cómo es? Que Satanás va a reinar, no sé, miedo de esa manera. No sé, por ejemplo, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Yo creo que uno de los problemas principales que se atraviesan con estos diálogos entre la política y la religión es que muchas veces los argumentos se empiezan a mezclar y se empiezan a volver algo difuso, se empiezan a aprovechar, digamos, algunas ideas religiosas con unos fines muy específicos que quizás incluso atiendan a otros intereses mayores en cuestiones políticas, y quizás empiezan a tergiversar muchas de las cosas que tenemos, por ejemplo, en este caso, que tenemos escritas ya en los acuerdos. Entonces nos empiezan a decir que ciertos puntos van a llevar a quizás a una dictadura, incluso satánica, se ha llegado a mencionar, se ha llegado a mencionar también que definitivamente quienes atiendan a determinadas congregaciones o a determinadas iglesias están casi que mandados por un designio divino a seguir un determinado camino, y si no lo siguen pueden estar incluso condenados. Entonces yo creo que hay partes a las que quizás les hace falta un poco más de sustento, a las que les hace falta un poco más de rigurosidad en cuanto a lo que se está transmitiendo, porque después de todo, una vez se da este paso a la vida política, al escenario político, yo creo que las opiniones que emergen y las opiniones que se divulgan en medio de la sociedad ya tienen que cargar con un poco más de responsabilidad sobre el contenido de las mismas, me parece a mí. Simón. No, pues a mí me parece tremendamente paradójico que 25 años después de la promulgación de la Constitución del 91, en la que se contempla, entre otras cosas, que Colombia es un Estado laico, vengamos a darnos cuenta de que los cambios en la cultura política de los colombianos no han avanzado al mismo ritmo que los cambios en la institucionalidad del país. Y eso es harto revelador de la mentalidad política de los colombianos y de la cultura política que hay en Colombia, por cuanto, por ejemplo, la semana pasada hablaba con un taxista respecto a todo lo que se ha venido acordando en La Habana, todas las noticias positivas que han salido del proceso de paz, y él decía, pero es que son comunistas, entiéndanlo, son comunistas. Y en realidad él decía, son comunistas como una prolongación es que son ateos. A él realmente lo que le preocupaba era que con esta llegada de las FARC a la política sin armas y demás, sencillamente constituía para sus creencias un riesgo, por cuanto asimila que comunismo y ateísmo van de la mano con intolerancia religiosa. Y eso es algo que viene no solamente de hace 10 o 15 años, o es algo que se inventó ayer, sino que eso es un cuento de toda la vida. Ahora, por fortuna, no es la Iglesia Católica llamando a matar liberales, como lo hacía en su época Monseñor Huiles en Antioquia, diciendo que matar liberales no era pecado. Tampoco es Laureano Gómez llamando a luchar de frente contra el comunismo y la dictadura atea, pero sí es el mismo germen. Es decir, es algo que viene
desde por lo menos los años 20, y es algo que por ejemplo Sergio de Zuviría mencionaba en su ensayo para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y lo mencionaba como la mentalidad contrainsurgente que han tenido las élites políticas en Colombia y que incluso antecedió a la existencia de la insurgencia, que es una mentalidad también anticomunista que antecede incluso a la llegada de las ideas comunistas a Colombia, y eso es un reto enorme de cara a la paz, por cuanto la paz también debe ser la posibilidad del diálogo democrático entre ideas totalmente diferentes, y esperemos que así sea después de este 3 de octubre, ¿no? Uno de los argumentos como más recalcitrantes por parte de los defensores del no es precisamente que dentro de las 297 páginas, en teoría, porque yo realmente no, o sea, en mi percepción yo no lo he encontrado, se está adoctrinando por medio de esa pedagogía de género, y uno de los pues, puntos que utilizan como argumento los del no es que vamos a volvernos un estado homosexual, esto va a ser prácticamente una Sodoma y Gomorra. No sé, se han percatado también de ello. Esa es una de pronto de las falacias mayores, ¿no? Pero pues justamente en el punto que estamos tocando hoy, que es la política y la religión, ¿ustedes creen que en serio ha habido una separación alguna vez entre la política y la religión en el país? Porque vemos que todos los problemas que habían en el país se le pregunta a la iglesia, siempre. Y la iglesia ha tenido poder, tanto la iglesia católica como hace unos años, como la iglesia cristiana que tiene en este momento. Es que la iglesia cristiana tiene un partido consolidado, que es el partido Mira, y también tiene representantes en el Consejo de Bogotá, como es el concejal de la familia, como se hace llamar, que yo no sé a qué familias representa, que también es miembro de una iglesia cristiana. Y no solo ellos, hay muchos que llevan las banderas de los movimientos cristianos en el Consejo, en el Congreso, en las alcaldías. Yo creo que aquí hay algo que falta, y es hacerse siquiera la pregunta, o más bien que la sociedad misma se haga la pregunta de si debe haber o si existe o no una separación entre lo político y entre los asuntos del Estado y los asuntos, digamos, religiosos o los asuntos de creencia, porque muchas veces esa pregunta incluso parece casi que un contrasentido para muchas personas, porque dan casi por hecho que lo que existe en el Estado es casi que un seguimiento de una especie de orden bíblico, e incluso algunos, como ya lo mencionaba el concejal el autodenominado concejal de la familia, hacía referencia a este tipo de cosas, a este tipo de orden bíblico. Entonces muchas veces para algunos sectores quizás no surge ni siquiera la pregunta de si debe haber o no una separación, si quizás eso es viable o no, sino que eso se toma de facto. Lo que hay que seguir es un determinado orden dictado quizás por unas escrituras sagradas, y quizás ir en contra de eso ya no, o sea, nos puede incluso condenar. Yo creo que eso es algo que hay que rebatir, y es algo a lo que hay que plantearle una fuerte oposición, porque si bien estamos en un momento en el que, bueno, no en un momento, más bien bajo unas circunstancias en las que la diversidad religiosa es totalmente importante, aceptar las diferencias de los demás grupos, aceptar el tipo de pensamiento que tienen, pues tampoco podemos caer en el hecho de que justamente uno de estos grupos tiene la razón, en el que uno de estos grupos tiene la verdad absoluta, y bajo esa verdad se tienen que conducir los asuntos del Estado. Eso es muy importante. Claro, sin embargo hay algo también de fondo, y es que la política siempre tiene algo de religioso, es decir, las formas espirituales de la religión se trasladan también con mucha facilidad a la política. De hecho, la militancia en un partido político tiene algo también de creencia religiosa en muchas ocasiones, porque hay cierta fe doctrinaria en un proyecto, porque hay seguimiento de un líder, porque se siguen unas pautas de conducta reguladas por el partido como institución, etcétera, y eso es muy perfectamente asemejable a la ¿cómo se dice?, a la fe religiosa. Y en realidad el debate, creo yo, debe situarse más en el plano de cómo dentro de la democracia esas ideas religiosas tienen cabida, pero sin anular nunca la diversidad de opciones políticas que en muchos casos también pueden llegar a ser irreligiosas. Yo creo que en eso también coincide la laicidad, y es que tanto quienes tienen creencias religiosas determinadas y creen que su fe debe ser la que conduzca los destinos de una sociedad en un momento histórico preciso, también deben tener cabida la de quienes no creen que la religión tenga nada que hacer en los asuntos públicos del Estado. ¿Ustedes creen que tuvo algún impacto en las elecciones
de la presidencia, cuando acabó el mandato de Álvaro Uribe Vélez y estaba de candidato Santos con Antanas Mockus, cuando él salió a decir que él era ateo? ¿Creen que tuvo un impacto negativo para la campaña del Partido Verde en ese momento para esas elecciones? Sí, claro. Pues yo creo que siempre en este país lamentablemente va a tener un impacto negativo que uno de estos candidatos o figuras políticas salgan abiertamente a decir que son ateos. Porque es muy diferente, por ejemplo, cuando vemos entrevistas en diversos medios de comunicación, por ejemplo a Humberto de la Calle, vemos que a él siempre le ponen su adjetivo como ateo. Pero sin embargo él no es una persona que vaya a hablar y a decir en todos sus discursos que él es ateo. Yo creo que también está ese tipo de publicidad de publicidad y de estrategia, ¿no? Fue un error político. Exacto, sí, es un error. Pero el problema es por qué es un error. Sí, claro. Por ejemplo, al respecto también es muy llamativo que Timochenko, en el discurso que dio este lunes en la firma del acuerdo en La Habana, entre otras cosas, sí, claro, o sea, hizo una alusión explícita no fue a Santo Tomás de Aquino, fue ¿a quién fue? Bueno, en fin, a otro santo también para expresar que el pensamiento religioso y toda la tradición católica de este país, pues también hará en adelante parte de su estrategia política, ¿cierto? Es una forma también de seducir a todo ese público religioso que eventualmente puede llegar a sentirse atraídos por la propuesta política de las FARC. Es muy interesante también tener en cuenta eso, pero la pregunta también está en por qué necesariamente hay que hacer uso de la religión para poder impulsar un proyecto político en Colombia. Esto creo que va a ser un poco demorado, ¿no? El tránsito de separar la cuestión del Estado con la cuestión de la Iglesia, porque yo sí creo por lo menos que hubo muchísimo peso en esa decisión cuando se habló que Antanas Mockus fuera ateo, como una estrategia, como una propaganda negra, ¿no? Más bien para... Pero es que Antanas Mockus lo salió a decir. No, por eso, pero de hecho la difusión de los medios... No sé, o sea, desde ese punto de vista él de pronto dio por hecho que no sería tan grave, pero para los votantes sí era muy grave. Pues eso es lo que él debía calcular. Pero quizás también hay que reevaluar ese deber ser de las estrategias políticas, ¿no? O sea, claramente es muy pragmático decir, pues usted no puede ir a decir que es ateo, porque se va a ganar un público bastante grande en contra, pero por el otro lado está decir, pues yo también tengo quizás mis convicciones y para mí ser ateo no debería ser un problema a la hora de participar en política. Pero pues se tiene que ser muy consciente en el contexto en el que estamos y si se quiere ganar una elección o no se quiere ganar una elección. Y pero hay ciertas... ¿Qué gracia? ¿Mentir para llegar allá? No es mentir, es no decirlo. ¿Qué necesidad de decirlo? Pero es ocultarlo. No, es ocultarlo. ¿Qué necesidad hay de decir que uno es homosexual? ¿Qué necesidad hay de decir que uno es ateo? ¿Qué necesidad hay de decir que uno es cristiano? Incluso son argumentos que no cambian la personalidad de uno, que para el cargo que se está haciendo no tiene ninguna trascendencia. Pero yo creo que tampoco se deben ocultar las identidades que participan en la política, porque precisamente la clave de ampliar la democracia en el siglo XXI consiste en que un montón de sujetos que han sido sistemáticamente invisibilizados en el Estado occidental moderno, porque siempre los que hablan en los discursos públicos son el típico hombre blanco, ilustrado y rico. Entonces, que todas esas identidades múltiples que hasta ahora están empezando a participar con fuerza política tengan una voz, a mí me parece supremamente relevante. No solamente los ateos, ¿cierto?, sino también las mujeres, las comunidades negras, las comunidades indígenas. Ahora, por ejemplo, con el acuerdo de paz se establece la creación de 16 circunscripciones especiales transitorias para que la gente que vive en el último rincón de este país pueda llegar al Congreso. Ese tipo de cosas son importantes porque también generan formas de representación que pues yo ahí le veo, la democracia. Ahí le veo una diferencia y una gran contradicción, diferencia que yo pienso a lo que se está diciendo, que es en ese momento, en ese justo momento de Mockus en la presidencia contra Santos, lo que se estaba hablando era de una posibilidad de llegar al poder, no de llevar una idea, no de darle fuerza a los ateos, no darle fuerza a los homosexuales, sino de llegar al poder. Y yo creo que ahí no era necesario decirlo. Pero es desvinculante también porque, a ver, el querer creer al menos en ese momento una falla de pronto global en toda la campaña del Verde fue ver que el hecho de no ser pues partícipes de alguna religión no los iba a hacer como tan diferentes a la hora de llegar al poder,
¿Qué quiere decir? Ellos tal vez malinterpretaron o subestimaron la conciencia de los colombianos, pero hay que tener presente que este país, yo no sé cifras, pero me atrevo a asegurar que más del 70% son católicos. Y eso es un problema grave, en mi noble opinión, ¿no? Pues porque uno compara con los países de Europa y allá el espectro de religiones está un poco más segregado. Y eso hace un Estado un poco más transparente, no sé. Una de las cosas fue Daniel Torres, ¿no? Vamos a darle pues cabida a estas declaraciones polémicas que dio este futbolista, ahorita juega en el Alavés, un equipo vasco en España, donde precisamente citó que no estaba de acuerdo con el plebiscito, que si pudiera votaría el no por el hecho de no estar Jesucristo como el centro de ello. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Torres. Hola, señor presidente Juan Manuel Santos. Me dirijo a usted para hablarle sobre la situación espiritual de Colombia y del Tratado de Paz. Quiero decirle que toda decisión que se tome hoy en día no va a traer nada bueno para nuestra nación. Se lo digo con gran convicción y por una sencilla pero poderosa razón, y es que el centro de su gobierno y de esta negociación no es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede traer esa paz que tanto anhelamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, quiero decirle que a lo que usted ha acudido y las prácticas que han hecho no son de Dios ni vienen de Dios. Quiero animarle a que le dé la oportunidad a Jesucristo, que sea Él el centro de nuestra nación, de su gobierno y de esta negociación, y que sea Él quien guíe a tomar la mejor decisión. Esto no se trata de religión, esto es la verdad. Bueno, listo, volvemos después de ver el video de Daniel Torres y no sé, ¿qué opiniones les merece esta opinión de su iglesia? No, de nuevo, tremendo, o sea, impactante cuando menos, o sea, a nosotros nos causa risa porque entendemos la tolerancia religiosa como un valor necesario para hacer política, necesario, ¿cierto? Sin embargo, es terriblemente disidente de ese pensamiento religioso y casi fanático que tienen estas iglesias y todas estas sectas cristianas, por cuanto él lo dice no como si lo estuvieran pagando, no como si hiciera parte de una pauta publicitaria de la campaña por el no o del sí o algo por el estilo, como ha ocurrido por ejemplo con muchos artistas, muchos deportistas y demás, sino que lo dice profundamente convencido. Entonces hay que preguntarse también de dónde, o sea, cómo hacen para construir esa convicción tan sólida cuando él también se la está jugando como figura pública. O sea, y él, ahí sí, volviendo al tema de Mocus, en este caso no tiene que hacer el cálculo de cuánto le va a costar su declaración, porque sencillamente está convencido de que lo que está haciendo es lo mejor. Pero si es por convicción. Me parece que también hay una pregunta importante respecto a esto, y es ¿qué lugar le deja la diversidad de opiniones el discurso que maneja, por ejemplo en este caso Daniel Torres? ¿Qué lugar le deja a una opinión diferente? Digamos, él quiere poner a Dios en el centro, digamos, pueden ser sus creencias personales, pueden ser sus creencias religiosas que tienen una determinada comunidad, pero definitivamente él está condenando los acuerdos, él está condenando lo firmado, él está condenando el proceso, porque Dios, digamos, no está de una forma totalmente explícita y totalmente preponderante en el centro de los acuerdos. Entonces, si para él, digamos, yo creo que si yo le digo a Daniel, venga, quizás hay partes en las que Dios no debería estar presente, yo creo que entonces yo estaría condenado a no tener una buena interpretación de los acuerdos, digamos. Pues desde la óptica que él está presentando solo hay una realidad posible, solo hay, digamos, un discurso posible y solo hay una forma en la que los acuerdos puedan tener un determinado valor. Y a mí eso es lo que me parece grave. A mí quizás no me parece grave que hayan diversas comunidades, claro que no. De hecho, eso es la gracia de lo que discutíamos anteriormente, que tengan sus diferentes creencias. Incluso los partidos políticos a veces también se aferran a unas ideas determinadas y no las dejan ir de ninguna manera. Bueno, pues la idea es dialogar entre todas esas ideas, pero no creer quizás que una de esas ya tiene que opacar a todas las demás y las demás están condenadas al fracaso. No sé si ustedes alcanzaron a leer la columna que escribió John Carlin en El País, donde criticaba y trataba de cobarde a James por no haberse pronunciado a día de hoy. Ahí hay un punto interesante de debate que puede llegar a ser: ¿son los famosos, o bueno, en este caso particular, los futbolistas, personas apropiadas para opinar sobre política? Hace unas horas estaba viendo unos videos precisamente de gente famosa aquí en Colombia, por lo menos, ¿no?
Bueno, pero en ese aspecto usted no puede comparar a James con cualquier otro famoso del país. Hablo de futbolistas. No, pero tampoco puede comparar a James con Daniel Torres o con David Ospina o con... No, la selección Colombia, la camiseta de la selección Colombia es un símbolo nacional y el símbolo de la selección Colombia es James. Pues está muy lejos. Ahora, sin embargo, yo escuchaba ayer en El Pulso del Fútbol, el programa este del mediodía de Caracol, que es excelente, en el que Iván Mejía, dándose palo con César Augusto Londoño, y discutían ese tema, porque ya, o sea, discutían el contenido de la columna, y ahí lo que decía Iván Mejía era que, pues, en realidad James no puede hacerlo, no porque sea el símbolo de la selección Colombia y de la unidad del país, sino porque tiene está estipulado una cláusula del contrato con el Real Madrid que él no puede dar declaraciones sobre política. Sin embargo, en esa discusión yo creo que realmente los futbolistas y los famosos, los actores en general, en tanto son personajes en los que la mayoría de la sociedad colombiana que no está interesada por la política se ve reflejada porque los idolatran por sus logros deportivos, porque aparecen todos los días a las 7 de la noche a las 8 de la noche en la novela que va después del noticiero, por cualquier motivo, porque de alguna u otra manera están al centro de su cotidianidad. Sí es importante que se pronuncien más cuando estamos a puertas de una decisión que va a determinar la direccionalidad de la sociedad colombiana para los próximos 10 años. Entonces, en ese sentido, es importante porque en tanto son figuras que representan lo que mucha gente quiere ser, también es importante que de alguna u otra manera ayuden a encauzar el rumbo de este país. Pero lo que yo decía era que no se puede tratar de que cualquier otro actor o cualquier otro futbolista signifique lo mismo que lo que significa James. James significa muchísimo más. Eso lo dice usted de pronto de su punto de vista cegado, fanático por el fútbol. Y para mí, por lo menos, Daniel Torres es exactamente lo mismo que James y Falcao. Para mí. ¿Usted considera que Nairo es lo mismo que un Esteban Chávez o que un Rigoberto hablando al país? Pues sus declaraciones son igual de importantes. Yo creo que tiene más impacto Nairo que cualquiera de los otros dos. Sí, claro, y por eso tiene que calcular también las declaraciones que va a dar. O sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo, porque en serio hay sí más símbolos de unidad nacional. Bueno, Nairo ya se pronunció, ¿no? Sí. Y Esteban Chávez también, ¿no? De hecho, alguien me pregunta, de los dos también se publicó exactamente lo mismo. ¿Ustedes creen que el calibre de eso? ¿Ustedes creen que ya por tenerlo como un símbolo de líder y de unidad del país vale bien, pero yo al fútbol no soy tan aficionado como para decir, bueno, James dijo tal, James dijo X. Pues yo creo que el contexto de las personas que han leído los acuerdos y eso no puede llegar a tener ese impacto, pero a las personas que están más alejadas de la política, eso yo creo que sí. O sea, para las masas. Claro, porque no hay que olvidar además que la tasa de participación electoral en Colombia bordea cuando mucho el 50%. En la segunda vuelta presidencial del 2014, que hubo una participación excepcional, hubo un bono de participación del 7% en comparación con la primera vuelta, solamente participó el 47% del total del censo electoral. Entonces, si nosotros queremos que la decisión que se tome... 49, 50. Si nosotros queremos que la decisión que se tome este domingo sea trascendental para definir el rumbo de la sociedad colombiana durante el periodo histórico que se abre con el fin de la guerra, es muy importante que la participación no solamente supere el 50%, sino que en la medida de lo posible genere un hito excepcional de participación, tal como fue en su momento el plebiscito del 58, el que le dio apertura al Frente Nacional, que bueno, pues uno puede hacer sus balances respecto a lo que significó el Frente Nacional para la historia de Colombia, en tanto cierre de la democracia, cierre a la participación de otras opciones políticas y demás, pero lo cierto es que hubo un gran entusiasmo en torno a la participación electoral en ese momento. Entonces, si ahora se pudiera lograr con el apoyo de artistas, deportistas, gente reconocida por los colombianos no por su participación en política, sino por sus logros individuales, pues que lo hagan es perfectamente legítimo, ¿no? Bueno, yo no creo que vaya a haber mucha participación, creo que va a haber menos del 50%. Bueno, vamos a una pequeña pausa en Pasando Página y volvemos discutiendo el tema de Daniel Torres. Agradecemos la sintonía y que sigan con nosotros. Son exactamente las 7:05 de la noche y aquí detrás de cámaras precisamente estábamos comentando una pregunta pues que nos hacen, un comentario que nos hacen a través de YouTube, del chat. La señora Vicky Cote, ella comenta
bueno, ese futbolista sufre de un fanatismo ciego, una alta dosis de ignorancia. Él puede creer en lo que quiera, pero no puede decirle al presidente ese tipo de cosas, es muy irresponsable, daña al país. Bueno, antes también nos criticó un poco porque no hay, no hay mujeres en el set, y pues no sé, nosotros hacemos la invitación a todas las mujeres que quieran participar en el programa a escribirnos a la TV Más Humana o al canal a la página de Facebook de Pasando Página para participar en el programa. Igual hemos tenido también varias mujeres acá en los diferentes programas, no es que excluyamos al género femenino de las discusiones de ¿ustedes qué opinan? No sé. Justamente en el programa anterior donde había venido también Simón, también había una líder universitaria del externado. Pues en nuestro contenido también se encuentra programas con más mujeres de hombres, me atrevería a decirle. Pues he sentido más presencia de chicas, de invitadas, ¿no? En ese caso, pero hoy particularmente no es una tendencia machista ni nada por el estilo. Yo soy ultrafeminista, por ejemplo. Nunca les he puesto a hablar. No, el comentario, respecto al comentario, no sé por qué tratar de ignorante al futbolista solo porque no tiene la misma postura. Es que hablábamos detrás de cámaras de ello. Ricardo preguntó que de pronto el impacto mediático no hubiera sido el mismo si Daniel se pronuncia directamente bajo el sí. Creo que ahorita el tema no tiene que ver con religión, ¿no? Podemos desvincularlo, no sé. Sí, pues igual, es que pasó. Nairo se pronunció sobre el plebiscito, no explícitamente, no tan explícitamente como Daniel Torres, se pronunció por la paz, igual que lo hizo Falcao, igual que lo hizo el chavito Esteban Chávez, pero por ellos no hubo tanto revuelo, ni se les criticó, ni se volvieron tendencia en Twitter para criticarlos, sino que por el contrario hubo mucha gente que apoyó lo que ellos estaban diciendo, mientras que Daniel Torres, que está con una posición del no, sí se le dio bastante duro, fue tendencia todo un día en Twitter y se le criticó bastante fuerte, diciéndole ignorante, diciéndole un montón de cosas que están en redes sociales. Pero yo creo que lo que en realidad genera escozor entre la opinión pública no es que Daniel Torres esté apoyando el no, porque cualquiera legítimamente puede tener una opción en esta elección o en cualquiera. El problema es que mucha gente se siente contrariada por el fanatismo militante que antecede a la declaración de Daniel Torres. O sea, el problema no es que él vaya a decir, no, yo legítimamente quiero decirle a los colombianos que no estoy de acuerdo ni con el presidente Santos, ni con las FARC, ni con el acuerdo que suscribieron, y por eso este domingo le doy mi voto a la renegociación de acuerdos, como está diciendo el Centro Democrático, porque es un discurso mucho más sensato y mucho más conectado con la opinión de amplios sectores sociales en Colombia. El problema es que sea un discurso tan situado en una concepción particular del mundo, en una creencia religiosa que busca superponerse sobre el resto, en una intolerancia que aflora en cada palabra que dice en los 43 segundos que dura el video. Es decir, el problema no es que vote por el sí o por el no, eso es opción de él, o sea, él verá por quién vota o por quién no vota, o qué vota o qué no vota. El problema es que anteponga su fanatismo religioso a la salida política del conflicto armado en Colombia. O sea que, bueno, según Simón, esa fue la, pues no sé, gota que derramó el vaso, que hizo esa efervescencia en las redes por el hecho de que fuera fanático. Sí, claro, pues por ejemplo, de hecho, si ustedes recuerdan, hace como unos 5 o 6 años salió un video de un niño predicador, un niño cristiano. A mí no me trajo la cigüeña. Sí. Dios, que él no viene del mono. Sí. Todo este discurso además terriblemente homófobo, terriblemente misógino, pero era expresado por un niño. En ese momento la sensación era que era un niño de 8 o 10 años diciendo un montón de barbaridades intolerantes que uno no creería que salga de la boca de un niño. Exacto, sí, porque si eso lo dice un pastor evangélico de 50, 60 años, pues digamos que ya se ha naturalizado que lo hagan, por más que el contenido de su discurso sea igual de problemático, pero en ese caso se ponía de relieve y se le dio esa importancia y se volvió viral en las redes sociales y en internet porque era un niño. En este caso pasa lo mismo, se vuelve viral
en redes sociales y se vuelve todo un fenómeno de opinión porque es Daniel Torres, porque es un futbolista, pero en realidad hay millones de colombianos que piensan lo mismo en este mismo momento. Y eso es lo preocupante, que hay que también elaborar un discurso para la transición política que va a vivir el país durante la próxima década, para que esos colombianos que se sienten amenazados por la ideología de género, entre comillas, por la dictadura ateo, cristiano, bueno, ateo castrochavista, bueno, todo este discurso religioso, también se hagan partícipes de ese proceso de reconciliación y reconstrucción de Colombia, ¿cierto? Pero es que yo creo que es particularmente difícil por lo que pues es un estado tan sumamente enseguecido por la religión, y no lo digo solamente desde el punto de vista de los católicos. Recuerdo el caso de una chica que conocí alguna vez, que bueno, es cristiana, pertenece a una iglesia, no sé cómo se llamaba, pero ella aseguraba que los dinosaurios jamás existieron, y ella dijo que se iba a ir a la tumba creyendo eso, porque Dios no pudo crear eso, y a ella le metían ese cuento en la cabeza. O sea, creo que esa es la parte más difícil, ese fundamentalismo de la gente que se hace hasta matar. No sé, lamentablemente no pues cogimos de material el video de hace como 2 días de estos católicos que dijeron que si gana el no, se van a las armas. O sea, pues el que salió por Noticias 1 el fin de semana pasado. Sí. Aquí yo creo que también hay una cuestión importante, y es que digamos que durante todas estas campañas del no y del sí hemos visto que sale mucha información falsa. Por ejemplo, los del no es raro que nos presenten algún tipo de información sobre, no sé, sobre las 1000 curules que le van a dar a las FARC, sobre los sueldos millonarios que van a tener supuestamente por el resto de la vida, y sobre todo este tipo de cosas. Y yo creo que una de las reacciones más comunes de nosotros es condenar este tipo de discurso, porque simplemente es un discurso que reparte ideas falsas, porque nos están diciendo quizás que entonces a las FARC les van a dar un sueldo mucho más elevado del que en realidad van a tener, que les van a dar una participación que en realidad no está, o sea, que son cosas que son totalmente falsas, digamos, que se pueden confirmar fácilmente leyendo los acuerdos, exactamente. A mí me surgió una pregunta acá, y es, digamos, nosotros ejercemos cierto rechazo frente a ese tipo de posturas, de la persona que dice que les van a dar quién sabe cuántos millones a las FARC, porque decimos eso es algo falso. Ahora, ¿qué pasa con el que dice que el que vota por el sí se va a ir al infierno? ¿Qué tipo de falsedad? Allá tomamos whisky. ¿Cómo lidiar, digamos, con este tipo de cosas? Porque yo creo que ahí es un poco más espinoso el tema, porque digamos, al que difunde la información diciendo que, o con esta dichosa ley Roy Barreras que salió a relucir por WhatsApp y demás redes sociales, nosotros decimos, no, eso incluso lo deberíamos casi que silenciar, porque es que eso le está haciendo daño a la gente, porque es que es información totalmente falsa. ¿Qué hacer o qué postura tomar, digamos, con este otro tipo de declaraciones ya más de corte religioso, pero que hasta cierto punto no sé qué tanto se distancian de ese otro tipo de declaraciones? Bueno, antes de debatir este punto y para darle mayor fuerza, vamos a ver uno de los videos que hemos preparado, que es el de los pastores que hablan y que citan se me olvidó cómo se lo dice, un versículo exacto de la Biblia. Quedarse con tu reino, firmará la paz y dejará que su hija se case. Entonces le hará caso a quienes por estar a su servicio no cumplieron con el tratado de paz. Será tanto su odio que hará cosas terribles en contra de ese tratado. Este rey que casó a su hija tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron el tratado de paz. Pero los que aman a su Dios se mantendrán firmes. Y no te hará caso. No, demasiada coincidencia. Pues nada es coincidencia, hermano. Nada es coincidencia. Yo sé para dónde esto va. No me voy a persuadir. Pero los que temen a su Dios, ¿qué va a pasar? Se mantendrán firmes. ¿Y no qué? El no es porque hay que votar. Ya yo cumplí. Te toca a ti. No tengas temor de decir la verdad frente a ningún poderoso, porque Dios te dará lo que necesitas, no importando lo que sí importa. No trafiques con el mensaje, dale con todo frente a los poderosos de la tierra. ¡Oh, Dios tiene sus manos sobre nosotros! Hija con tratado de paz. Casualidad, ¿no? El anticristo lo tenemos en Colombia.
Ese verso es el anticristo en Daniel 11. Bueno, volvemos después de ver este apoyo que organizamos entre el equipo de Pasando Página, y yo creo que a las personas que se les debería criticar de una manera más fuerte no es a una persona como Daniel Torres, sino es a estos pastores que utilizan su poder y que utilizan la credibilidad de esta gente para encauzarlos en unos caminos políticos que van muy ligados a unas ideas de partido y de poder de las iglesias cristianas, de los líderes de las iglesias cristianas, y no lo tienen como una concepción intrínseca de estas iglesias, el camino de estar en contra de la paz, sino que es un discurso muy coyuntural y muy de intereses propios de los líderes de estas iglesias cristianas. No sé ustedes qué opinan de esto. Claro, que para retomar la pregunta que vos decías, que me parece de hecho muy pertinente, la clave no está en condenar cualquier creencia religiosa, porque es que entonces se tiende a caer en el otro extremo, ¿no? Sí. Y es que al fanatismo se le ataca de una forma terriblemente intolerante, pero desde la otra cara de la moneda. Y es entonces ya no puede haber creencias religiosas involucradas en política. Y en realidad yo creo que si uno atiende a las particularidades culturales de la sociedad colombiana, es imposible desagregar a la religión y a la política así taxativamente. Es imposible. O sea, puede que en un país como Francia, con una tradición republicana de 200 años y más, sea posible hablar de laicidad o de los valores laicos en la política como total separación de esas dos esferas, pero en Colombia eso es inviable en el presente. Entonces yo creo que la clave está en tratar de ser mucho más pedagógicos, mucho más sensibles a los afectos que tiene la mayoría de la sociedad colombiana, y entonces al fanatismo religioso, en este caso cristiano o de estas sectas evangélicas, se le debe contestar, creo yo, rescatando lo mejor de la tradición del cristianismo. Entonces, por ejemplo, si hay versículos de la Biblia que llaman que tienen ese carácter catastrofista y, no mejor dicho, va a llegar el diablo y con sus creencias satánicas y nos va a gobernar a todos, no sé, bueno, en fin, como aparece en este video. También podemos amar al prójimo. También, exacto, también podemos predicar el amor por el prójimo. También hay versículos de la Biblia que enarbolan la bandera de la paz como algo, como un valor supremo. O sea, eso también hay que ponerlo en la escena política. Hay un montón de cosas que no se pueden jugar muchas veces porque se cree que ya de entrada vincular la religión con la política es malo, y no, o sea, no necesariamente. Y experiencias que vinculen religión y política en una dirección progresista hay muchas en América Latina. Por ejemplo, en Brasil, el movimiento de los sin tierra tiene un montón de prácticas que están muy ligadas a la religión y a un cristianismo progresista, y me parece a mí que eso en América Latina y en el caso de la sociedad colombiana está muy bien. O sea, si el cristianismo nos sirve también como punta de lanza para transformar al país en una dirección democrática, pues hay que aprovecharlo. Pues yo creo que de por sí lo malo no es tanto que diga el mensaje así, sino de una manera tan recalcitrante, ¿no? Sí, claro. Es decir, cuando yo veo un video como el que acabamos de observar, de un hombre con ese ahínco, ese brío diciendo que no hay que votar, no, me acuerda mucho a, no recuerdo cuál fue el invitado exacto, que dijo que los más acérrimos defensores del no le temen tanto a lo que se venga a hacer, sino a la comisión de la verdad, ¿no? A que hablen, a que, por ejemplo, no sé, el cristiano vaya, no sé, es una suposición, ¿no? Tal vez patrocinado, grupos paramilitares o algo así, porque esa defensa, o sea, no veo diferencia alguna entre un fundamentalista islámico y un hombre como él. Es un extremista, ¿no? Es decir, puede también apelar a las citas explícitas donde pues No, pero lo que pasa exactamente en este video es que, bueno, yo cuando vi el video me causó bastante curiosidad y cogí la Biblia, la desempolvé y me leí el capítulo completo de Daniel 11. No sabía que había un libro que se llamaba Daniel del Antiguo Testamento, bueno, y lo leí completo, y es la historia de dos reyes que estaban en guerra y que, bueno, uno estaba en contra de toda esta sociedad que apoyaba el cristianismo, bueno,
cristianismo en el Antiguo Testamento no, pero que apoyaba un dios, que era el dios que consideraban dios de todos los dioses, y el otro no. Entonces es algo completamente fuera de contexto, esto no tiene nada que ver con el contexto colombiano. Al final dice que en Colombia está el anticristo y bueno, es sacar de contexto un capítulo en el que se cuenta una historia que pasó en la antigüedad, pero que no tiene nada que ver con el momento actual que está viviendo, y menos un país como Colombia. Es mi opinión, ¿no? De hecho, yo creo que hay muchas manifestaciones, y esto va de la mano de lo que decía Simón, dentro de la misma religión, que incluso se molestan de que pasen este tipo de cosas, de que se manipule incluso su misma religión en contra o siguiendo ciertos lineamientos. Entonces, digamos, la condena no siempre es contra la religión, digamos, como un todo, sino más bien contra un tipo de manipulaciones muy convenientes que se hacen de ciertos apartados y que en ocasiones se quieren imponer a todos los demás. Yo creo que todos tenemos incluso familiares, amigos y demás que profesan determinadas religiones, incluso acá dentro de nosotros mismos lo puede haber, y nosotros no tenemos por qué ir a imponerle nuestras ideas a otras personas o querer convencerlos a la fuerza. Quizás nosotros podemos hablar con ellos, podemos expresarles lo que sea que contenga nuestro mensaje, pero me parece que eso se hace en un ambiente totalmente distinto de diálogo, un ambiente muy distinto a este ambiente de miedo, porque es que si volvemos al video, casi que se está hablando de una manipulación con miedo, de como sigan este camino porque es que las consecuencias son nefastas, y se manipulan los textos religiosos de una determinada manera. Entonces yo creo que también hay que entrar a mirar ese otro aspecto de la discusión, donde dentro de la misma religión ya hay manipulaciones y hay tergiversaciones de diferentes clases. Bueno, pero yo también creo que la manipulación también va del otro lado, de los del sí, también utilizando a un símbolo como es el Papa, y más este Papa Francisco. Salió Santos a decir a comienzo de esta semana que él podía asegurar que el Papa iba a venir en marzo a Colombia, y ahorita salió el Papa a decir que iba a venir solo si ganaba el sí. Entonces es una presión a toda esta gente que cree en él como un líder espiritual y como líder de la Iglesia católica, para presionarlo para que salgan a votar por el sí. Entonces yo creo que se está jugando por ambos bandos la religión. Claro, y me parece importante el hecho de que es que esto no se trata de decir, claro, si tú eres religioso y apoyas el no, pues entonces me parece muy mal porque deberías parar ahí. En cambio, si eres religioso y apoyas el sí, pues muy bien por ti y sigue adelante. Yo creo que sí es muy importante tener en cuenta ambos aspectos. Y no ha pasado solo en la religión. Si eres futbolista y apoyas el sí, bien, pero si eres futbolista y apoyas el no, entonces está mal. Yo creo que ambos deberían estar igualmente, digamos, se le debería poner el ojo a ambos tipos de manifestaciones. Sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo con ese principio democrático de que todas las opciones deben tener cabida. Sin embargo, sí creo que algo que mencionabas ahora es muy importante, porque una cosa es que se le dé uso a una declaración o a un tipo específico de creencia dentro del juego de la política, pero sobre la base del miedo y no sobre la base de la esperanza. O sea, creo yo que en esa diada miedo-esperanza siempre va a ser mucho más eficaz para hacer política el miedo. Claro. Pero si uno utiliza la religión en un sentido positivo, utiliza el deporte en un sentido positivo, utiliza, bueno, una cantidad de símbolos que circulan en cualquier sociedad, pero en sentido positivo, en un sentido de generar esperanza en el futuro y no de constreñir al otro mediante el miedo, pues a mí me parece que está muy bien. O sea, no le veo dónde está el inconveniente. Es que el problema es ese, que la gente salga a votar porque por miedo diga que a Colombia se la va a tomar el anticristo, y entonces al otro día van a venir los 7 jinetes del apocalipsis, o no sé cuántos son, 4 jinetes del apocalipsis. Y aquí todo va a ser llamas y caos y terror, porque así es como venden bueno, en una secta religiosa es lo que va a ocurrir si gana el sí. Pero entonces la clave está en contraponerle a eso una idea de que la religión también puede contribuir a la reconciliación, anteponer la esperanza al miedo. Perdón, exacto, que la esperanza siempre sea la que venza. Esa debe ser, yo creo, que la pauta de conducta para hacer una política diferente en Colombia después del fin de la guerra. Pero lo más complicado en ese sentido es, no sé, creo que a lo largo de la historia quien ha tenido siempre el poder, la gente cree que el dólar es el que manipula el mundo, ¿no? Y es el miedo, a partir de eso, a partir de vender un futuro catastrófico, ¿no? Y lamentablemente, pues lo digo más por experiencias personales, es muy difícil intentar convencer a alguien que es tan fiel, tan creyente, de que el sí no es tan malo como lo pintan los pastores a los que ellos siguen, ¿no? Eso es prácticamente imposible.
Por eso, o sea, ahí está el reto, ¿verdad? Porque ¿Cómo poner la esperanza? Va más allá esos argumentos de seguir una iglesia y de seguir lo que hizo un pastor, va más allá de lo racional, porque usted lo racional lo puede de cierta manera discutir, es algo que está en discusión, mientras las creencias son algo que va más allá de lo racional. Usted nunca va a poder discutir con una persona así, nunca va a poder tratar de razonar con una persona así, porque ya no está utilizando argumentos racionales. Claro, que es precisamente donde está la clave de entender esta campaña, no como la oportunidad de vender racionalmente de la mejor manera el acuerdo, porque en muchas ocasiones es imposible, o sea, uno no logra que la gente vote por el sí diciéndole, lea las 297 páginas del acuerdo, porque ahí no está lo que usted me está diciendo, ahí no dice que el anticristo se va a tomar a Colombia, sino también jugando con sus emociones. Entonces, de lo que se trata es de decirle, por ejemplo, bueno, usted y su secta también han sido víctimas del conflicto, o pueden haber sido víctimas del conflicto, porque la intolerancia religiosa de un actor armado los desterró de una región remota de este país. Bueno, eso con la paz no va a pasar. Con la paz vamos a tener la oportunidad de expresar nuestras creencias políticas a plenitud, pero también vamos a poder movilizar todas nuestras ideas religiosas sin miedo a ser coercionados por ningún actor armado. O sea, ese tipo de argumentos mucho más cercanos a la vivencia de quien moviliza ese tipo de argumentos es más eficaz que decirle, no, es que en ninguna de las 200 páginas del acuerdo, de las 297 páginas del acuerdo está lo que usted está diciendo, porque uno no combate la irracionalidad con la razón, o sea, necesariamente con argumentos racionales, fríos, cerrados en una lógica hermética, porque pues si yo estoy razonando de otra manera, pues no voy a prestar la atención a lo que usted me está diciendo. Bueno, pero también tenemos que recordar que la iglesia siempre ha estado en todos los procesos de paz muy implicada, muy tenida en cuenta por parte de los dirigentes. Y no solo de paz. No, sí, en todos los procesos políticos del país. Y casi siempre se le pidió una asesoría, que participara, que estuviera de mediadora, que tuviera en cuenta, tanto que se le dijo al Papa Francisco que participara en los de justicia, en el tribunal de justicia, y él dijo que no, que no era su responsabilidad participar en eso, y se alejó de esta parte del proceso. También yo creo que el Papa Francisco se ha intentado alejar un poco de cómo lo han querido usar los dirigentes acá en Colombia, porque también tenemos que decir que no es que él ha tenido una posición clara de apoyo al proceso, pero también los políticos colombianos que apoyan él sí se han aprovechado de la imagen de él, lo han presionado hasta cierto punto, que él se tuvo que distanciar un poco de la situación en Colombia. Bueno, que también es por las declaraciones oficiales de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que en un momento resolvió que ni iban a apoyar al sí ni iban a apoyar al no, porque están pues, el argumento de que los creyentes en Colombia, todos los creyentes católicos, sí, pero en realidad el argumento del mundo también es que la Iglesia Católica ha sido un actor del conflicto armado en Colombia. O sea, para nadie es un secreto que la Iglesia no solamente ha jugado un papel importante en los procesos de paz como mediadora entre las partes en conflicto, sino también en ocasiones incendiando la hoguera de la guerra. Y en ese sentido, a quienes les cabe responsabilidades, pues sienten que hay algo que les está corriendo pierna arriba, porque es que en últimas la Justicia Especial para la Paz es para todos los responsables de la guerra, por más que se haya tratado de vender la imagen desde el gobierno de que es para que los guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel, o para que ahí confiesen sus delitos y por lo tanto puedan acceder a las penas alternativas en el marco pues, de una justicia restaurativa y demás. Pues en realidad, si uno se pone a ver las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe Basta Ya respecto a los responsables de procesos de victimización colectiva durante la guerra, el principal responsable es el Estado, y así sucesivamente. O sea, también los gremios económicos han sido parte del conflicto en Colombia, la Iglesia, etc. Entonces, pues es también bien problemático ese asunto, porque es algo que se ha dejado de lado y ante lo cual en algún momento deberán responder. Me hizo acordar, Simón, del papel de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial y en la misma Guerra Civil Española, donde se hicieron completamente los locos ante los dictadores. O, bueno, no sé, fue porque de pronto Francisco Franco, en el caso de España, se declaró abiertamente un público, un católico
seguidor y amante después de todos estos símbolos, pero sí es un papel bastante fundamental el que cumple, ¿no? Esa en particular, yo no ya estoy apelando a las cristianas, sino a la católica que ha servido muchas veces de, no sé si decir mediadora, pero sí de protagonista, ¿no?, en este conflicto armado. Y el Papa Francisco es un actor político, y fue un actor político durante todo su proceso de y él también es criticado, de hecho, en la dictadura que hubo en Argentina. Pues él era peronista, abiertamente peronista. Complicado. Vamos con el video de Osvaldo, precisamente también otro de los pues más polémicos youtubers que ha tenido últimamente. Pastor pues, cristiano. ¿Es pastor cristiano. Bueno, pues este video cuenta y se encasilla más en lo que habíamos tocado ya hace un tiempo en este programa, y es la ideología de género y es cómo él ve la ideología de género en los acuerdos. Vamos a ver el video. Negociaciones allá en La Habana. Pues bien, esto piensa don Humberto acerca de uno de los temas que más nos preocupa. No se nace mujer, se llega a serlo. No se nace hombre, se llega a serlo. Hagámonos preguntas, las preguntas que se nos dé la gana. ¿Qué tiene que ver la ideología de género que estaba en las cartillas de Gina con los acuerdos de La Habana? Si leíste las 297 páginas sabrás que allí te hablan de promoción del enfoque de género, no solamente del socialismo del siglo XXI. Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es que a través de ese discurso nos metan la ideología de género y expongan a nuestras familias y a nuestros hijos a esto. No se nace mujer, se llega a serlo. No se nace hombre, se llega a serlo. Lastimosamente el gobierno intentó hacerlo fácil, reduciendo todo este rollo a una sola pregunta, y allí cometieron un error gigantesco. Si me preguntan a mí, ¿quiere la paz con las FARC? Yo digo sí. Si me dicen a mí, ¿quiere usted que con ese acuerdo se promueva la ideología de género como política pública? ¿Usted qué opina? Yo digo no. Ni el gobierno nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. Entonces, mis queridos friends, nos metieron en un tremendo lío. Desde el gobierno, la delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional. ¿Por qué no hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Género no hace alusión solamente a la mujer, sobre hombres, mujeres y personas LGTBI. ¿Por qué no hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Así lo refleja el acuerdo alcanzado en esta materia. Y es en tal sentido que entendemos que la vinculación del enfoque de género tiene pleno sentido. Asimismo, la población LGTBI ha alcanzado un nivel importante de reconocimiento, y gracias principalmente a la labor valiente y decidida de muchas organizaciones y activistas, ha logrado conquistas decisivas. El enfoque de género es una conquista. Entonces, mis queridos friends, nos metieron en un tremendo lío. Estamos atrapados. Yo soy de la generación de los atrapados este 2 de octubre. Queremos la paz, pero no queremos representantes como don Humberto que no nos representan, ni ideologías en las cuales no creemos. La propuesta es la siguiente: hagan las preguntas que tienen que hacer. Si quieren hacer pedagogía del acuerdo, vamos a hacerlo, pero con tiempo. Sean transparentes, hagan las preguntas sin trampa. Si ya se demoraron 4 años para armar el acuerdo, ¿por qué quieren que en unos pocos días lo leamos y lo aprobemos con un sí o lo desaprobemos con un no? Suena trampa. Dele rapidito, mijito, que eso no se ve. Sí, cómo no. Si hay buena voluntad de las FARC, o por lo menos eso dicen, y de Santos, paren toda esta locura y sean serios con los colombianos. No nos vean cara de tontos. Como van las cosas, más son los que, como yo, tendrán que salir a la calle por la forma tramposa en la que el gobierno ha estado manejando todo este asunto. Si gana el sí, habrá cese de hostilidades con las FARC y otros detallitos, pero correrá la ideología confusa de género por todo el país con libertad, con el voto de los colombianos. La gente que creyó que iba a votar por el sí a la paz, votó por el sí realmente a la ideología de género. Bueno, al enfoque de género. Nuestros hijos van a estar expuestos día y noche a través de estaciones de radio y de canales de televisión a creer en ideologías que tú y yo no compartimos. Les enseñamos una cosa en casa y escuchan otra cosa en la calle. ¿Tú estás de acuerdo? Pendientes, señoras y señores, porque en estos días estaremos anunciando el día en que vamos a salir a la calle. Unos saldrán... Bueno, regresamos después de estas polémicas declaraciones de Osvaldo. Yo personalmente tengo que decir que me sacaron de quicio bastante por la manipulación evidente. Bueno, yo no sé qué tanto se sepa, ¿no?, de la edición de videos, pero es que es bastante claro cuando él dice que Santos no, perdón, en el acuerdo que está
no está explícito en esto de la pedagogía de género, de la ideología, y él lo que hace es coger un discurso de Humberto de la Calle, y cortarlo adrede, donde la frase le coincida. Es que esto es bastante sencillo, ¿no? Si uno sabe editar, de lo más fácil es intentar sacarle frases a la gente que yo sé que piensa completamente diferente. No sé, lo que más miedo me da es que haya gente que le crea, ¿no? Y que sus videos se reproduzcan como espuma. Pues yo creo que cuando se habla de ideología de género, precisamente en los acuerdos se trata de una igualdad de género entre hombre y mujer, no se trata de nada más, de cómo ha sido el papel de la mujer en el conflicto. Pero yo antes de dejarlo seguir, yo creo que hay que hacer una precisión importante, y es que esto de la ideología de género, el hecho de emplear esta palabra ideología, es más una herramienta de manipulación, porque es que no se habla en ningún momento de ideología de género, se habla de enfoque de género. Y esas dos cosas resulta que son totalmente distintas, porque la ideología de género se ha venido vendiendo casi que como una herramienta política en contra de ciertos puntos que a mucha gente no le parece. Por ejemplo, ¿qué no le parece a mucha gente? Que los homosexuales puedan adoptar, por ejemplo. Entonces, para mucha gente, ¿qué es eso la ideología de género? La ideología de género entonces es que ahora los homosexuales nos vengan a imponer un estilo de vida. ¿Quién está hablando de eso en el acuerdo? Nadie está hablando de eso en el acuerdo. Que cuando hablamos de género en el acuerdo hablamos es de enfoque de género, y cuando hablamos de enfoque de género estamos haciendo alusión a otro tipo de cosas muy diferentes. ¿A qué cosas se hace alusión? Por ejemplo, a que muchas veces las mujeres necesitan un trato diferencial debido a las condiciones a las circunstancias propias de ellas y a los tratos que han recibido históricamente y durante el conflicto. Entonces, si quizás necesitamos darle un trato especial a las mujeres, es porque definitivamente han tenido o han sufrido más bien un rol una determinada vejación a lo largo del conflicto. Entonces, ir en contra del enfoque de género me parece a mí que es ir en contra, o más bien negar o hacerse el de la vista gorda con ciertas cosas del conflicto, que desconocer que las mujeres han tenido un rol especial, desconocer que hay niñas a las que han tomado como trofeo de guerra, desconocer que cuando han habido tomas guerrilleras o tomas paramilitares, las mujeres han sido trofeos de guerra y sus cuerpos han sido territorio de explotación para los demás, mientras que quizás a los hombres no les ha pasado exactamente lo mismo en las mismas circunstancias. Entonces, cuando se habla de enfoque de género, se está teniendo en cuenta ese tipo de cosas, se están teniendo en cuenta ese tipo de particularidades, pero eso no es en ningún momento una ideología de género. Y aquí este personaje que nos viene a hablar en este video, al parecer no tiene claro nada de lo que estamos hablando en este momento. Acá Vicky Cote nos escribe por YouTube: el enfoque de género se refiere a las minorías. Los LGBTI son una minoría que ha sido excluida, maltratada, y obviamente deben tener un sitio en la sociedad. Yo creo que exactamente a eso es lo que se refiere. No, claro, pues ahí lo preocupante es que ese discurso de la ideología de género es un discurso vacío que utiliza un significante que realmente no tiene mucho sentido si uno se pone a mirarlo con detenimiento, pero que precisamente está construido de esa manera porque tiene una clara intencionalidad política. Entonces, independientemente de que lo diga un pastor cristiano y que suene como muy ingenuo o muy poco informado al respecto, es claro que ahí es donde están los vasos comunicantes entre la política y la religión. Pero por eso lo ideal entonces no es desagregar esas dos esferas como si fueran cosas totalmente aisladas, sino que las conexiones que hay, esas conexiones de sentido que muchas veces no son aparentes entre la religión y la política, puedan hacerse explícitas, porque de alguna u otra manera, qué mejor que este tipo, hablando de la ideología de género, a su vez nos dijera a qué partido político pertenece o por quién vota, porque claro, así de esa manera uno empieza a identificar como cuáles son los intereses que están en juego. Lo que pasa es que ese discurso, que aparentemente está muy preocupado por la familia, que aparentemente sale muy de la esfera religiosa, tiende a encubrir intereses mucho más profundos, como se vio por ejemplo en esa coyuntura de disputa entre el Ministerio de Educación y un montón de iglesias y el Centro Democrático relacionado con el tema de las cartillas de pedagogía y educación sexual en los colegios, que por lo demás, si uno se pusiera a mirar al detalle, esas cartillas eran supremamente farragosas, poco pedagógicas, porque la lectura no es fácil para un niño de primaria o para un pelado incluso de secundaria en muchos colegios del país, pero el Ministerio lo hacía casi todo por cumplir casi que exclusivamente por cumplir una sentencia de la Corte Constitucional
pero esta gente aprovechó eso para catapultar la campaña por el no en el momento en el que estaban empezando las campañas por el sí y el no en el plebiscito. O sea, ahí también hay que mirar eso con lupa. Bueno, ahí en esas marchas nosotros asistimos a una porque justo en esa coyuntura hicimos un programa sobre las cartillas que nunca iban a ser entregadas a los niños, sino que iban a ser, era material para explicar y dar unas definiciones de qué significa LGBTI, de qué significa ser transexual, de este aspecto de conocer más esta comunidad que realmente es desconocida por la sociedad en general. Y veíamos cómo trajimos un invitado del Partido Conservador, pero él negaba los nexos que tuvo el Partido Conservador y el Centro Democrático en la invitación a esta marcha, y vimos que salía Uribe trinando, invitando a la marcha, casi que él diciendo que ellos promovían la marcha, igual al procurador, igual a miembros del Partido Conservador. Entonces no sé cómo se pueden negar estos vínculos de partidos políticos con estas ideas cristianas y estas ideas de segregación. No sé a qué le temen tanto, ¿no? Lo que llaman progresismo y, no sé, diablo. Es que mucha gente, eso lo digo personalmente por un círculo cercano en mi familia, ¿no? Gente que posiblemente pues, no tuvo la oportunidad de educarse, sino que sencillamente todo lo que leían todo lo que escuchaba en los medios de comunicación, en la televisión, lo repetía como un lorito, ¿no? No tenían ni idea qué era el comunismo, y siempre que uno les hablaba de alguna izquierda, ese es uno de los problemas acá también, ¿no? Que siempre que si uno les habla de izquierda es comunismo, sí. Ese es un gran problema, y también en parte, hay que decirlo, la Iglesia ha tenido muchísimo que ver. Claro. Queremos dedicar estos últimos minutos que nos quedan de programa a unas conclusiones, o desde el punto de vista de ustedes dos, ¿cuáles son como la piedra angular o el hueso más difícil de roer para lo que se viene, ¿no? Estoy hablando exclusivamente del enfoque de la Iglesia. No, lo más complicado va a ser en adelante saber cómo tramitar esa relación difusa de la que hemos venido hablando durante todo el programa entre política y religión, para que no se confunda esa relación entre política y religión con fanatismo religioso llevado al campo de la política, que me parece a mí que es la clave de toda esta discusión. No hay que cerrar la puerta de entrada en un país con unas creencias religiosas tan sólidas como el nuestro, a que quienes creen de determinada manera puedan expresar sus ideas políticas con total libertad, sino por el contrario, de lo que se trata es de incentivar la construcción de una cultura política respetuosa de los valores, de todo tipo de valores religiosos, pero también de todo tipo de creencias políticas, pero también de cualquier forma de ver y de ser en el mundo. Y esa cultura política debe ser esa nueva cultura política debe ser el signo de la paz, una cultura política de la democracia, del respeto, de la diversidad, de la tolerancia, en la que pues puede que no todos vayamos a ser iguales, ni vayamos a pensar de la misma manera, pero donde podamos tener un lugar en el mundo. Ahí sí, como cerraba el discurso de Timochenko el lunes, donde todos, independientemente de cómo pensemos, digamos, tengamos nuestra segunda oportunidad sobre la tierra. Pues yo creo que, empezando porque secundo la mayoría de las opiniones de Simón, yo creo que hay que centrarse en el diálogo. Digamos, si el gobierno pudo dialogar con las FARC, ¿por qué nosotros no vamos a poder dialogar entre los diferentes actores de la sociedad? ¿Por qué no dialogar, digamos, con las agrupaciones cristianas, con las agrupaciones católicas? Necesitamos abrirnos a ese tipo de diálogos, pero precisamente necesitamos interlocutores, porque digamos que uno no puede tener un diálogo efectivo con una persona cuando la otra persona simplemente está cerrada en sus propias ideas. Entonces, así como quizás yo tengo que poner atención y tener cuidado, digamos, con los argumentos o con las creencias que puede tener otra persona, así mismo uno exige el mismo tipo de trato para con las opiniones propias. Y respecto, digamos, en general a todo este panorama religioso y algunas cosas de las que más nos preocupan, porque por ejemplo, ¿por qué nos preocupaba tanto el video de Daniel Torres? ¿Por qué tanta preocupación acerca de la incidencia de la religión en la política y todo este tipo de cosas? Yo creo que es que tenemos antecedentes que nos hacen preocupar, y no solo antecedentes sino situaciones actuales, y yo creo que, pues no queriendo desviarnos, pero pensemos acerca del aborto. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que mayoritariamente están en contra de una legislación mucho más liberal en cuanto al aborto? Los grupos religiosos.
Entonces, digamos, son cosas que están ahí presentes, que están tangibles en los debates actuales, con las comunidades LGTBI, con la adopción, con el referendo de Vivian, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que por ese tipo de cosas es que uno a veces procede con un poco de cautela, porque uno sabe que puede tener implicaciones muy complicadas, que puede de hecho dificultar legislaciones importantes que a opinión propia necesitaría el país, por ejemplo en caso de aborto o en caso de adopción, o en caso en general de respeto por las minorías. Entonces cuando la religión intercede, muchas veces, lastimosamente, no siempre, pero sí tiene consecuencias que desde un punto de vista que por ejemplo sería el mío, vienen siendo negativas. Entonces yo creo que ahí vienen un poco las preocupaciones respecto a la incidencia religiosa. Yo creo que una de las mayores preocupaciones es que se repita un caso como el del procurador Alejandro Ordóñez, ex procurador Alejandro Ordóñez, que llevó sus creencias religiosas a la Procuraduría, las instauró como política de Estado y persiguió a los que pensaran diferente a él. Y yo creo que eso es lo más peligroso, que se persiga al que piensa diferente, con el poder del Estado, que se persiga al que es diferente. Y precisamente ahí va un punto importante, y es que la idea no es entonces hacer lo mismo que hacía el procurador, ¿no? Entonces no vamos a perseguir a todos los cristianos, por decirlo así. Yo creo que lo importante es entonces hacerles frente en la arena política y construir un gran frente, digamos, social, que sea más consciente de las realidades, que nos preocupemos más por ir hasta el fondo de los asuntos. Yo creo que en ese aspecto va muy de la mano con lo que se dice de las FARC. Si uno no comparte su ideología, si no comparte sus ideas, entonces no va a votar por ellos. Ya, simplemente eso. Pero dejarlos participar. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos pues por finalizada esta misión de Pasando Página. Agradecemos profundamente la presencia de Sebastián y de Simón. Gracias por estar. Están pues más que bienvenidos para una próxima ocasión si de pronto encontramos algún programa con una temática así difícil. Y a ustedes infinitas gracias por estar con nosotros una vez más. Nosotros regresamos probablemente un programa el domingo, no sé si Ricardo quiere hacer. Sí, el domingo vamos a... Que en 2 días es... Vamos a hacer un seguimiento de los resultados del plebiscito. Vamos a empezar transmisión alrededor de las 3 de la tarde haciendo un seguimiento de cómo van las elecciones, de cómo se está dando este cierre del proceso electoral, y después vamos a hacer un análisis con el equipo de Pasando Página de los resultados del plebiscito, de este plebiscito histórico, de a ver si vamos a poder comprometernos en finalizar el conflicto con las FARC. Si vamos a poder pasar la página. Sí, a ver si vamos a poder pasar la página, exactamente. Gracias por todo, nos vemos el domingo y la próxima semana el miércoles.